La palabra de Dios para hoy, tomada del libro de San Juan capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Juan el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a uno de los criados del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llama Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber del cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina, y Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que yo he hablado, porque ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado.
pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Palacio a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: ¿no estamos autorizados para dar muerte a nadie? Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando que muerte iba a morir. Otra vez Pilato en el pretorio llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no está aquí. Pilato le dijo: ¿con qué eres tu rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en este hombre ninguna culpa. Entre ustedes hay una costumbre por la Pascua, que yo ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús, lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí les traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los servidores, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde tú eres?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y la autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio donde llaman el Eslozado, que en hebreo es Galábata. Era el día de la preparación de la Pascua y hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Y ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando la cruz, se dirigió al sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, y en él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contesta: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a la suerte para ver a quién le toca. Así cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Pero junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinaron la cabeza y entregó el espíritu. Entonces
Los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque el sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que se les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y les quebraron las piernas al uno y al otro de los que los habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. El que sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que la Escritura dice: no le quebrará ningún hueso. Y en otra parte de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea era el discípulo de Jesús, pero lo ocultó por miedo a los judíos. Pidió a Pilato que se lo dejaran llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había venido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Y había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto y el sepulcro era nuevo, donde nadie habían enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Señor Jesús, que aceptaste la traición y el abandono y la injusticia, sin resistirte, porque todo estaba en tu control, y bebiste el cáliz que el Padre te encomendó hasta el final. Ayúdame a contemplar tu pasión. Ayúdame a contemplar tu muerte con un corazón humilde y agradecido. Concédeme la gracia de reconocer mis pecados, de pedirte perdón sinceramente y corresponder a tu amor entregado en la cruz. Que tu ejemplo de mansedumbre y fidelidad me inspire a seguir con valentía, confiando siempre en la voluntad del Padre, y de vivir amando y sirviendo a todos los demás, como tú nos enseñaste. En tu nombre, por tu gracia, y en la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén, amén, amén.